Gabriel Mejía, bienvenido al podcast de ABC Social. Coméntanos, ¿cuál es el aporte realmente importante de las ONGs en el aspecto social en el Perú? Organizaciones como el ITMA y muchas organizaciones de desarrollo en el Perú, en América Latina y en el mundo, tienen un rol eminentemente social. Muchas de ellas entran al tema ambiental, a veces al tema político y otras a los ejes económicos, específicamente, por ejemplo, la organización nuestra, el ITMA, que trabajamos en varias regiones. Trabajamos agricultura ecológica, temas ambientales, educación ambiental, pero especialmente con el apoyo de la cooperación internacional, sobre todo europea, llegamos a las poblaciones de 6 regiones, a las poblaciones más pobres, promoviendo agricultura ecológica, porque lo que nos interesa es que esa agricultura de los incas, esa agricultura tradicional pero con tecnologías modernas, pueda innovarse en el campo de tal manera que las pequeñas familias o las familias de agricultores familiares, los pequeños productores, puedan luego articularse al mercado, que no es fácil para la agricultura familiar, puedan mejorar sus ingresos, y de eso tenemos muchos ejemplos tangibles donde una familia, por ejemplo, que no tenía casi ningún ingreso, porque tú sabes, Alex, que en la zona rural hay familias que no tienen efectivo, pero cuando acceden al mercado, a una ecoferia, mercados locales de cadena corta, el solo hecho de salir al mercado directamente y ofertar productos ecológicos, por ejemplo, que saquen a la semana 50 soles, 100, 200, 500, hay algunas que llegan hasta 700 soles, es un cambio radical, de tal manera que tener efectivo les permite mejorar sus condiciones y calidad de vida sin destruir los recursos naturales, conservando los recursos naturales, manteniendo en equilibrio esa relación de la naturaleza con los seres humanos y sobre todo mejorando sus condiciones y calidad de vida. ¿Por qué en el Perú la experiencia privada, como lo estás comentando, es exitosa? Gabriel, ¿qué se requiere para que en el aparato estatal del Estado peruano se pueda aplicar esta experiencia? Yo creo que esa es una buena reflexión. Yo he trabajado 3 años en el Estado y en organizaciones como las ONGs. Creo que tenemos un abordaje directo. En principio no tenemos tanta burocracia, sin mayor intermediación. La cooperación internacional, cuando hay proyectos que les parece sumamente importantes, lo analizan, lo evalúan y lo aprueban o no lo aprueban. Y si un proyecto es aprobado, vamos directamente sin intermediarios. Por ejemplo, un profesional, ingeniero agrónomo, ambiental, agroindustrial o sociólogo, economista, él mismo recibe un fondo directo porque se trabaja en base también a principios como la confianza, y son equipos que no tienen mayor nivel de intermediación. Entonces un equipo de 4 o 5 personas a cargo de un proyecto, por ejemplo, tienen que implementar en la escuela huertos. Ellos mismos se le transfiere el fondo, buscan los insumos, los recursos, lo trabajan, lo coordinan con el director, los profesores, los alumnos, implementan directo, sin mayor intermediación. Creo que esa modalidad de disminuir la burocracia y donde el proyecto tiene objetivos, metas, indicadores claros, te facilita ir directo a la vena del desarrollo y sobre todo con algunas estrategias, el aprender haciendo, Alex, porque otro tema, tampoco no privilegiamos el PPT, reuniones muy extensas, sino aprender haciendo en el campo, y los productores una vez que lo aprenden, o las escuelas, los niños como jugando aprenden, y el huerto como instrumento educativo. Realmente hay procesos de cambio, de incorporación, de innovación y con resultados en el corto plazo muy tangibles. Gabriel Mejía, te hemos visto en algunos medios nacionales dando entrevistas sobre el aporte y la falencia que detiene el Estado con la agricultura familiar. Coméntanos, ¿cuántas familias, digamos en miles, hay que se dedican a la agricultura familiar en el Perú, y cómo es que ustedes abordan esta problemática? En el Perú son 2.300.000 productores, de los cuales el 97% son de agricultura familiar. De ese 97%, más de 2 millones, el 70% es de autosubsistencia, vale decir que no van al mercado, no se articulan, simplemente producen para alimentarse. Un 20% está en transición y menos del 10% se articulan con el mercado. Esa es la realidad de la agricultura familiar. Realmente, como el promedio del predio que tiene una familia de productores es 1.3 hectáreas. En la universidad nosotros, cuando reflexionábamos, era para que sea rentable 10 hectáreas, imagínate. El Perú con 1.3 hectáreas, 97% de agricultura familiar, pero con técnicas
donde trabajamos con las familias el diseño predial, que su chacrita o sus 2 pedazos de tierra lo optimizan, lo acondicionan, hacen andenes, por ejemplo, para retener el suelo para que no se vaya a la quebrada. Pueden luego, con otras técnicas de abonos orgánicos, control de plagas y enfermedades, o asociación, rotación de cultivos, optimizar ese terreno, Alex, y realmente la agricultura familiar, estos 2.300.000, el 80% con unidades menos de 5 hectáreas, en condiciones de pobreza. Alex, ¿dónde están los mayores niveles de pobreza en el Perú? Es en la zona rural. Anemia en la zona rural, lamentablemente. Y si la agricultura familiar empieza a trabajar con técnicas adecuadas, con innovación, realmente la agricultura familiar puede salir de la pobreza, y actualmente en condiciones de pobreza, de cada 10 kilos que comemos cada uno de nosotros, 7 kilos viene de la agricultura familiar, porque en la costa va para la agroexportación, pero la agricultura familiar para la olla de todas nuestras familias. En ese sentido, estimado Gabriel, ¿cómo hacemos para que el Estado se involucre un poco más en la agricultura familiar, sabiendo un poco que la experiencia del sector privado sí es positiva, digamos, ¿no?, con la agricultura familiar? ¿Qué hacemos para que el Estado se pueda involucrar más con los agricultores que viven de sus predios particulares? Yo creo que hay unas 3 ejes donde la agricultura familiar, o el Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales o cualquier iniciativa privada puede hacer, como lo hacemos nosotros con el apoyo de la cooperación internacional. En primer lugar, yo creo que esos pequeños predios de agricultura familiar requieren innovación, tecnología. Sirven mucho las tecnologías tradicionales, pero los abonos con agroquímicos valen mucho. ¿Se acuerdan en la pandemia? Donde subió un saco de 50 kilos de urea que valía 60, 70 soles, subió a 300 soles. Y los ministros caían porque no se compraba urea. Se puede producir abonos orgánicos con los insumos locales, no necesita comprar, prácticamente con el guano de cuy, de vaca, de carnero, de lo que sea, más las malas hierbas, porque en la agricultura orgánica familiar todo sirve, de tal manera que se puede capitalizar. Significa, Alex, que se requiere mucha capacitación y asistencia técnica. Muchos agricultores, sus niveles educativos son bajos, pero si una agencia agraria, un gobierno regional, un proyecto como el de nosotros, un gobierno local, contrata un equipo pequeño que pueda capacitar en forma sencilla en el campo, como dicen las Naciones Unidas, la capacitación, realmente el fortalecimiento de capacidades transforma, es el primer punto para salir de la pobreza. Si a ello luego, de esos, en tu área pequeña, de tus 10, 15 cultivos que tienes, eliges 2 cultivos, Alex, y le tiras el ojo a esos cultivos y lo trabajas mejor, puede ser pastos para los cuyes, para tener cuyes y vender cuyes y tener ingresos. Puede ser hortalizas, y puedes llevar hortalizas. Ahora las hortalizas orgánicas tienen mucho valor, o puede ser frutales, o puede ser paltas, ¿no?, o combinación de todos ellos, de tal manera que si ubicas 2, 3, no más de 4 cultivos orientados al mercado, puedes empezar a mejorar y tener calidad de vida. Otro ingreso, Alex, son los emprendimientos. Los pequeños productores, sobre todo los jóvenes que lo ven, esos que van al instituto, terminan el 5º de secundaria, se dan cuenta que en un pequeño terreno la crianza de cuyes bien llevada es una minita de oro, más que el ganado vacuno. O alguien, como se llama, no tiene terreno, pero tiene sus vecinos que producen manzana, como en Pariacoto, otros lugares, o otros frutales. El procesamiento de eso en una pequeña planta de procesamiento. Los que tienen gallinas y tienen una pequeña área, un corral, y pueden criar gallinas sueltas con huevos de calidad, como hay varios amigos, los huevos orgánicos que tienen alto valor en tu casa. A nuestros hijos, a quien no le gusta tener huevos orgánicos, hay varios de estos emprendimientos. Si eso lo mezclas en algunas zonas, como el Callejón de Huaylas, donde vienen turistas, nosotros trabajamos por ejemplo en Oxapampa, en Posuso, otra zona turística, donde un agricultor también puede preparar hortalizas o su gallinita y lo ofrece a los turistas y le da un paseo por su finca orgánica, es otra forma de generar ingresos, conservando los recursos y articulándose con el turismo. Gabriel, en el país hemos visto en diversas regiones que se están implementando las ecoferias, ¿no es cierto? En Lima, por ejemplo, en varios distritos se han implementado, en el sur del país también lo hay, ¿no es cierto? En el norte del país también se está incentivando, se está motivando, y algunos gobiernos locales que los reciben a bien.
¿Cuál es el secreto, tú que estás en una organización de estas que promueve el tema de las ecoferias, cuál es el secreto para que esto pueda seguir funcionando y se siga fortaleciendo a los pequeños agricultores? Como decíamos, el 70% de los agricultores familiares está en condiciones de subsistencia. Hay un 20% que está en transición y hay un 10% que la ve. Pero esos que están en transición, nosotros los promovemos, los capacitamos. Una ecoferia o feria ecológica puede llamarse feria ecológica si hay producción y hay agricultores que producen sin químicos, ¿no? Orgánicamente, porque sabemos los químicos contaminan, empezando por el cáncer. Entonces, nosotros organizamos que hay, imagínate, 20 productores en una zona, 30 productores. Una feria ecológica puede empezar con 20 productores, hay 30, luego habrá 50, habrá 100, habrá 150, o se abrirá otra feria. Se organiza un comité de feria y es clave, Alex, que se involucre el alcalde del distrito. Es importante el gobierno local, porque el gobierno local en un distrito cuya población la mayoría se dedica a la agricultura tiene que apoyar. Entonces el alcalde, a veces con pequeña inversión, imagínate 10,000 soles, puedes comprar toldos. Mesitas a veces vale un poquito más, pero no puede gastar más de 20,000 soles. Y si el alcalde compra los mandiles o puede comprar algo de toldos, pero sobre todo el alcalde, Alex, da la autorización el parque más bonito. En Europa, en París, en Suiza, en Italia, en donde sea, en Madrid, tú sabes, los lugares más bonitos, ¿qué pide la gente? Ferias ecológicas directamente. La Unión Europea tiene un programa de la huerta a la mesa. Entonces, un alcalde que lo dé su lugar más bonito y que el toldo sea turístico, si es madera o un material en la selva de esa palmera especial, la feria se convierte en un espacio turístico, el alcalde tiene que participar y el puesto de salud, de tal manera que vea también la inocuidad, que todos tengan en forma ordenada, nunca se vende en el suelo, tiene que haber en mesitas. Y una vez que se instala la feria, los vecinos, los pobladores van a comprar y se genera una relación armoniosa entre el consumidor, el poblador y los productores. Es más, los productores le invitan: Alex, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, te invito a mi chacra, y cuando el consumidor va a la chacra se genera esa relación de confianza, ese diálogo, ciudad-campo, ¿no? La zona urbana con la zona rural, esa relación que hace tiempo se ha perdido un poco, pero requerimos reencontrarla, y eso es el punto de partida para que un productor que va a una ecoferia, la señora que en la zona rural a veces no es valorizada, hay mucho machismo, empieza a negociar, va cambiando sus condiciones, aporta con la economía a su familia, el esposo empieza a valorarla y esa señora empieza a negociar y se convierte en una emprendedora y empieza la rueda sinérgica de los buenos emprendimientos. Se dinamiza la economía. Se dinamiza la economía en la localidad. Gabriel, tú estás participando en la cumbre Hambre Cero que se desarrolla en Ancash, en Huaraz, y donde están presentes, digamos, la crema innata de la política, ¿no? Sobre todo regional, porque están los gobernadores, hay ministros, alcaldes. ¿Qué reflexión te deja a ti que diriges una gran institución como el ITMA? Ahora toda la mañana hemos tenido la ocasión de escuchar a varios gobernadores regionales, ¿no? Yo creo que los gobernadores regionales todos tienen el sano propósito de ayudar a cambiar su región, ¿no? Sus localidades. El detalle está que algunos cuando llegan a la región se marean un poquito. Lo deseable es que se rodeen de funcionarios que le ayuden a planear bien, pero la impresión de esta cumbre, Alex, honestamente, a mí me ha impresionado gratamente porque en primer lugar los gobernadores regionales han decidido abordar un tema clave que es hambre cero. En la pandemia nosotros hemos aprendido que la educación es clave, la salud ni qué hablar, pero en el centro de la educación y de salud está la alimentación, el combo. ¿Cómo vamos a hacer, Alex, que los niños en el colegio tengan logro educativo? El logro educativo está por los suelos, los niños de primaria y secundaria, pero con una buena alimentación tienes niños con logro educativo, tienes a los futuros decisores, los hombres de ahora y del mañana, con mejores calidades para que se desarrolle las localidades y el país. Finalmente, Gabriel, hay una iniciativa legislativa que aparentemente está atentando contra la estabilidad, digamos, de las ONGs en el país. ¿Cómo ustedes toman esta medida que se pretende tomar desde el Congreso de la República para que ustedes puedan también defenderse de alguna forma? Terminado de redondear la idea, Alex, creo que los gobiernos regionales tienen varias tareas. Hay políticas públicas que tienen que implementarlas.
porque la nutrición tiene que ver con la educación, con la salud, con el bienestar y es el punto de partida para todo proceso de transformar y yo los saludo a todos los gobernadores regionales que tienen muchas tareas. Yendo a esta reflexión que me plantea sobre las ONGs, definitivamente creo que hay una falta de conocimientos de algunos funcionarios, algunos congresistas, que ven algunas ONGs como los cucos que están tras, lo están persiguiendo, cuando creo que es al revés. Yo diría más bien, yo he estado 13 años en el Estado, si un ministro, un gobernador, un asesor, un congresista, lo que fuere, puede tomar iniciativas de una ONG, que hay ONGs que tienen un perfil técnico importante, con resultados concretos, con la cooperación por ejemplo, con la Unión Europea, y han sido 14 embajadas que a esa iniciativa de varios congresistas, yo diría desinformados, le dijeron, un momentito, países como el Perú, Europa, ni qué hablar, Canadá, tiene que haber una sociedad civil fuerte, una sociedad que también tiene que decir no cuando hay que decir no. Una sociedad civil tiene que decir, señor ministro, usted se está equivocando en esto, pero también una sociedad civil que tome iniciativas para defender derechos, pero también para plantear estrategias e iniciativas de calidad. Más bien, yo malearía, lejos de pelearme, podría más bien llamarlo, la idea sería como en Brasil o como en los países europeos, cuánto de fondos estaría dispuesto a dar un gobierno nacional y las ONG podrían en alianza trabajar iniciativas público-privado para el bien de la población, sobre todo la más humilde. Porque finalmente, Gabriel, los fondos que llegan del extranjero, la Unión Europea, la cooperación alemana, del estadounidense, etcétera, etcétera, finalmente podrían irse a otros países, ¿no? Si las ahuyentamos como lo pretendemos hacer en el Perú. Mira, ¿qué dijo la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada de Canadá? Queremos una sociedad civil fuerte, porque si no hay una sociedad civil fuerte, entonces también no estamos dispuestos a seguir, por ejemplo, cooperando con países como el Perú. Y como tú dices, Alex, con la pandemia se ha recrudecido la pobreza, ¿no?, que estaba en 30 antes de la pandemia, ha vuelto casi al 30%, luego de haber bajado hasta el 20%. La anemia, 43%. Entonces, si nosotros no valoramos, no trabajamos con la cooperación internacional, ¿a dónde se está yendo? Al Asia y al África, donde hay mucho más pobreza. En el Perú no significa que no la haya, pero también la cooperación internacional puede ayudar a emprendimientos, también un poco de alguna manera atender mejor la Amazonía, la biodiversidad, servicios ambientales y también derechos, porque es bueno una sociedad como el Perú que avanza, que se prestigie de ser una sociedad que quiera llegar al primer mundo, tiene que empezar valorando sus derechos. En cualquier país del mundo, por ejemplo en Europa, la educación es un derecho. Las mejores universidades como la Sorbona, la educación es gratuita y cualquier centro de salud, cualquier ciudadano va y se atiende sin pagar nada. Esos derechos, como en el Perú, tienen que respetarse y tienen que promoverse, empezando, por ejemplo, por el derecho a la alimentación. Una reflexión final, Gabriel. Desde las organizaciones privadas en el Perú salieron, por ejemplo, esta iniciativa legislativa de compras estatales, ¿verdad? Y que hoy en día siguen siendo un referente, siguen contribuyendo al desarrollo de muchas comunidades. ¿Cómo lo ves tú esa parte? Dentro de las políticas públicas, y ahora de alguna manera en algún momento también lo comentamos, yo le decía, por ejemplo, estuvo el ministro del MIDIS, el ministro de Martini, Jaliwarma tiene más de 2.000 millones, en este momento no tengo la cifra exacta, de soles, para compras directas del Estado para favorecer al programa de alimentación escolar. Y en la ley de compras estatales, y por lo tanto el Ministerio de Agricultura que está implementando tiene que implementar compras estatales, creo que es una política sumamente buena porque ayuda a que programas como Jaliwarma, Cunamás, Comedores Populares y otros pueda comprarse directamente a los pequeños productores, y los pequeños productores, si le compras, y como lo dice la FAO, es un mito que no se pueda comprar a los pequeños productores. Si tú lo compras, dinamiza la economía local, mejora la producción, mejora la productividad. Yo creo que es una palanca también las compras del Estado. Además, los niños, los comedores populares, comerían producto de la agricultura familiar, sobre todo si son ecológicos, producto de calidad, y eso es una buena política que hay que alentarla, ¿no? Terminamos con esto, Gabriel. El ITMA, ¿no es cierto? Tú eres el director ejecutivo del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, que trabaja a nivel nacional, está ubicado en Lima, pero también se está abriendo a varias regiones del país. Actualmente, ¿cómo están trabajando ustedes como ITMA y cuáles son los proyectos que tienen a futuro también para que la gente que nos ve, los académicos que también nos ven, vean pues de repente una oportunidad de contribuir con esta institución? De acuerdo, te agradezco, Alex, por la pregunta.
El ITMA traje en 6 regiones, ¿no? Nosotros en Apurímac, en Huánuco, Huancavelica, Ancash, Lima, y la última región que hemos ingresado es en Pasco, sobre todo en Oxapampa, en el ámbito de una zona de reserva de biosfera. Promovemos agricultura ecológica, mercados agroecológicos, educación ambiental con las escuelas, cambio climático, gestión del territorio. Y último, y de repente con eso, para ir terminando esta reflexión, Alex, y agradeciéndote, en Posuso, por ejemplo, hemos empezado a trabajar que Posuso, que es un distrito donde hay una comunidad austroalemana, pero es una síntesis de una cultura de los Yanesher, ¿no? Una comunidad ancestral de la selva, de los Panatahuas, de Huánuco, de la zona andina, y los austroalemanes han constituido una cultura que es la síntesis de 3 culturas, pero que tiene una conciencia verde súper buena, potente, desarrollada. Hay una ecoferia, es una ecoferia de calidad, alojamientos, albergues, ecoalojamiento que valoran la conservación de los recursos naturales, y se está constituyendo, Alex, y esperamos que en pocos meses Posuso se convierta en el primer biodistrito del Perú con estándares de Europa, de Austria. El año pasado nos fuimos a visitar bioregiones en el norte de Austria y realmente nos quedamos gratificados y dijimos, en el Perú lo podemos hacer, en Ancash, pero vamos a empezar en Posuso. Ya desarrollamos el estándar, el alcalde de Posuso lo va a aprobar con ordenanza distrital, el alcalde provincial en el ámbito de una reserva de biosfera, que no es poca cosa, debe aprobarlo con una ordenanza provincial, y luego esperamos que el Ministerio del Ambiente, que están entusiasmados, pudiéramos con otras organizaciones a nivel nacional y por supuesto en Ancash, empezar a tener biodistritos, que son esos distritos que valoran no solamente la producción ecológica, sino la conservación de los recursos naturales, el ambiente, esos distritos modelos, porque el Perú tiene 84 zonas de vida y tiene todas las condiciones para ser un país verde, y sería un lujo, Alex, que el Perú tenga biodistritos como Austria, como Italia, como España, como Alemania. Esa experiencia que nos relatas, Gabriel, finalmente, ¿cómo podríamos hacerlo llegar a los alcaldes? ¿Pasantías? ¿Qué les explicaban a nuestros alcaldes de las distintas regiones del país para que con esta experiencia también puedan hacer esos biodistritos? Por supuesto. Mira, Luis Ubaldo, el alcalde de Posuso, que es un productor, su esposa es productora ecológica, ahora es el alcalde y él está firmemente convencido. Y hace poco, ¿te acuerdas que el año pasado o hace unos meses, no me acuerdo bien, la memoria, a nivel global se han reconocido 5 distritos emblemas del turismo? Así es. ¿No? Como Chavín de Huántar, Chacas, y uno de ellos era Posuso. Así es. Entonces el alcalde de Posuso, y transmito a través de repente de tu medio, ¿no? Este podcast, ¿cómo se llama? La invitación. Y con el alcalde de Posuso, Lucho Ubaldo, estaríamos gustosos con el ITMA de recibirlos para que visiten todas las condiciones que tiene Posuso. Es un distrito verde, limpio, tiene una planta de tratamiento, zonas ecoturísticas, zona de orquídeas, productores que producen sus alimentos y lo venden en forma ecológica en la ecoferia, y a los mejores hoteles y restaurantes, ecoteles, donde los turistas pueden apreciar productos de calidad. Los invitamos a visitarlo, y con Lucho Ubaldo con el mayor gusto para recibirlos en Posuso, para que puedan ver que sí es posible iniciar un proceso transformador como en Posuso. Gabriel Mejía, yo te agradezco en verdad por estar en el podcast de ABC Social. Ha sido un gusto poder conversar contigo. Ojalá te tengamos en otra oportunidad por esta parte del Callejón de Huaylas para poder seguir conversando de estas gratas experiencias que tienes tú, y sobre todo con un trabajo pues articulado que desarrolla el ITMA con gobiernos locales, instituciones públicas, etcétera, etcétera. Un gusto, Gabriel. Muchas gracias por tu presencia en el podcast de ABC Social. Muchas gracias, amigos. Ha sido el ingeniero Gabriel Mejía Duclos. Él es director ejecutivo del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, ITMA, y que ojalá en otra oportunidad podamos tenerlo. Muchas gracias por su atención.